Voy a compartir el siguiente video. Quiero que lo escuches atentamente para que podamos entender de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Escúchalo atentamente, por favor. En lo que va del 2014, los centros de emergencia mujer han atendido a más de 32.000 mujeres víctimas de violencia familiar y sexual en las diferentes regiones del país. Si sufres de violencia psicológica, física o sexual, o si presencias alguna de estas situaciones, denúnciala y ten en cuenta la siguiente información. Toda denuncia es gratuita y puedes interponerla en cualquier comisaría, aun cuando los hechos hubieran ocurrido en otro distrito. También puedes interponerla ante el Ministerio Público. Funcionarios y funcionarias de estas instituciones tienen la obligación de recibir tu denuncia. Cuando presentes tu denuncia, no es necesario contar con un abogado o una abogada. Tampoco es necesario tener huellas visibles de violencia, como golpes o moretones. No aceptes que nadie te diga lo contrario. Recuerda, los insultos, las amenazas o las situaciones humillantes constituyen violencia psicológica. Luego de hacer la denuncia, exige que te entreguen el oficio para que acudas al médico legista. Si tuvieras certificados de salud o pericias psicológicas emitidas por los servicios de salud, puedes utilizarlos para acreditar que existió violencia. Las autoridades deben brindar las medidas de protección y garantías necesarias para evitar nuevos actos de violencia. En ningún caso te pueden proponer una conciliación con el agresor. Eso está totalmente prohibido. Si necesitas más orientación, puedes acudir a los centros Emergencia Mujer. Allí encontrarás ayuda legal, psicológica y asistencia social gratuita. También puedes comunicarte a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, quienes guardarán la reserva del caso. O a la línea de asistencia legal gratuita del Ministerio de Justicia, 0800 15 259. Si las autoridades no reciben tu denuncia o incumplen cualquiera de estas obligaciones, puedes acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llamarlos a la línea gratuita 0800 15 170. Tenemos que erradicar la violencia contra la mujer. Y tu denuncia contribuye a ello. Y las autoridades están en la obligación de actuar. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Muy bien, pregunta, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Mano levantada, si entendiste el mensaje de la clase bueno, de la clase no, de ese video que es bien corto, pero es bien significativo. A ver, hoy había dos que están con la mano, tres ya con la mano. A ver, tú participa, yo te recomiendo a todos, ¿sabes? En línea general, a los 13 que me estén escuchando. Por ahí han entrado algunos tarde. Los que han entrado tarde, escriban su nombre en el chat, por favor. Yo ya mandé mi lista de los que faltaron, pero por ahí alguien ha entrado tarde o de repente por ahí alguien está y no lo escuché bien. Escriben en el chat su nombre y apellido para que de repente evitemos inconvenientes con la asistencia. Pero la recomendación es para todos, participen porque, a ver, voy a mencionar por última vez, y espero que esté claro esta vez, ¿ya? Para todos nuevamente. En la evaluación oral, en la evaluación del grado, mejor dicho, en la evaluación del área, es importante tres cosas. El examen bimestral, ¿ya? El examen bimestral, número uno. Es importante las exposiciones, número dos. Y es importante las evidencias o tareas, ¿ya? El examen vale 40%, ¿ya? La exposición vale un promedio de 30%. Las evidencias valen 20. Ahí son un promedio de ¿cuánto? 90. Y las participaciones orales valen 10. Si tú nunca participas, tienes 0,0 o 0,8. Si tú desapruebas el examen, ya sabes que es 0,8.
Si tú no mandas exposición, 0,8. Si tú no mandas evidencia, 0,8. ¿Qué es lo que te puede ayudar? Que apruebes, por ejemplo, el examen por ahí con un 11 y que participes en clase y tengas un 11. Eso por ahí te podría ayudar a aprobar aunque sea con un 11 o con un 12. Pero si tú no jalas acá o nunca participas, prácticamente estás desaprobado. ¿Ya? Entonces eso es lo que debes tener presente. Y debes tenerlo mentalizado en tu cabecita para todo lo que es historia, geografía y DPCC. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, en el chat nos están escribiendo. Muy bien, Mesa, y mano levantada a nadie. Entonces le doy el punto a quién? A Mesa. Muy bien, Mesa. Nosotros vamos a ver el día de hoy, como su compañero me ha escrito en el chat, vamos a ver la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Ese es el tema para quinto de secundaria en la semana número 6. Acá hay que corregir, ya estamos en la semana número 6. En la semana número 6 vamos a ver lo referente a la Defensoría del Pueblo. Y, muy bien, Mesa, y justamente ahí en el video se mencionaba un tema bien interesante. Profesor, en el video se hace mención de algo. A ver. Claro, muy bien, Aro. Rápidamente el alumno Aro también en el chat, ¿no? Correcto, ¿ah? Y por acá también está levantando la mano. Pérez, te escuchamos. En el video se habla de la violencia contra la mujer. Claro, se hace una alusión, alegoría a la violencia contra la mujer, ¿ya? Hay que tener presente eso entonces. Muy bien, Aro, muy bien, Pérez, ¿no? El video se menciona todo lo relacionado a la violencia contra la mujer. Dime, Rivas, te escucho. Rivas, perdón, Juanca creo que es. Juanca, te escucho. Profesor, estoy escuchando muchos ecos de cuando habla. No sé si será mi audio. A ver, vuelve a intentar conectarlo, desconectarlo. A ver, entonces, Cuando usted Profesor, habla, yo también lo escucho así, con doble. Sí, yo también. con doble, ¿se me escucha con doble? Sí, Con profesor. eco. Con eco, ajá. ecos. Más bien yo escucho por ahí voces, pero no sé si es de... A ver, voy a tratar ya, a ver. Un momento, a ver, ¿qué pasó por acá? ¿Se movió algo? Tururú. Ahora le escucho bien, profesor. Ahora, Sí, ahora sí le escucho. ya, muy Sí, bien. ahora sí. Gracias, perfecto. Muy bien, Saavedra en el chat. Profesor dice violencia a la mujer. Claro, derechos a la mujer. Muy bien también Mesa, violencia y derechos, ¿no? Claro que sí. En el video el periodista mencionaba todo lo ligado a los abusos contra la mujer. Bueno, esa es una de las tantas cosas que sucede en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Profesor, el abuso contra la mujer es algo que no tiene cuándo acabar aparentemente. Y eso es lamentable dentro de una sociedad del siglo XXI. Pero en realidad nosotros hoy día vamos a hablar sobre la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? El tema de hoy es Defensoría del Pueblo, que tiene que ver mucho con el video, pues. Porque ¿quién defiende a la mujer? Alguien por ahí podrá decir su papá, su esposo, su enamorado. No, pero yo estoy hablando de la mujer como tal. No estoy hablando de una determinada mujer, no estoy hablando de la esposa de, o la hermana de, o la novia de. Yo estoy hablando de la mujer como tal. Es más, inclusive podemos mencionar al niño o al mismo ser humano, ¿ya? Para de repente por ahí alguien dice, profesor, pero los hombres también los maltratan. Sí, pues por eso vamos a hablar del mismo ser humano. Y del mismo ser humano es la Defensoría del Pueblo. Y en el Perú existe este órgano, que es importante que tú lo conozcas. Pero más que lo conozcas, que tú entiendas la importancia de la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? Entonces, hoy día nuestra clase está ligada de manera directa a lo que es Defensoría del Pueblo. Pregunta o en el chat, ¿se está grabando la clase? Si no se está grabando, vamos a tener que sufrir luego con la tarea. ¿Se está grabando o no se está grabando? En el mío sí aparece que está grabando. Ya, muy bien. Si aparece en el tuyo, entonces aparece en el de todos. Perfecto. Como he movido el tema de mi audio, de repente por ahí se ha dejado de grabar. Pero si no se ha pasado, no ha pasado eso, es que estamos grabando.
Muy bien, entonces, profesor, Defensoría del Pueblo. Vamos por acá, acá está. La Defensoría del Pueblo. Este esquema nos resume todo lo que tú tienes que entender de la Defensoría del Pueblo, básicamente. Para empezar, profesor, el actual defensor del pueblo se llama Walter Gutiérrez. ¿Ya? Este señor es el actual defensor, es el que nos defiende, incluido el profesor Luisa, él es el que nos defiende. La primera pregunta es bien sencilla, porque seguramente alguien ya lo conoce. Hemos venido trabajando temas de cívica y hemos trabajado el bimestre pasado también temas de los poderes del Estado y todo lo ligado a, en realidad, la Constitución, ¿no? Entonces, tú ya estás en capacidad de poder responder lo siguiente. ¿Quién elige al defensor del pueblo? Mano levantada o en el chat. ¿Ya? Esa es la pregunta. Leslie Maibet, te escuchamos. La mayoría del número legal de los congresistas, profesor. La mayoría del número legal de los congresistas. Ya. Muy bien, muy bien. Puede ser, ¿ah? En el chat. Ortega, el Congreso, Saber, el Congreso, claro. Muy bien, ahí está, correcto. Muy bien, Pérez. Congreso. Muy bien, Mesa, también, correcto. Saavedra. No olviden que según la Constitución Política es los 2/3 del Congreso, ¿ah? Los 2/3, ¿no? ¿Cuánto tiene el Congreso? 130. Los 2/3 de 130 es la cantidad que se necesita para elegir al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, por lo general, debe tener algunos requisitos, ¿no? Si no, todo el mundo postularía, pues, para ser defensor del pueblo. La pregunta es, ¿de qué profesión debe ser el defensor del pueblo? De manera puntual. Pérez, te escuchamos. Debe haber estudiado Derecho, profesor, ser abogado. Claro, él debe haber estudiado Derecho y tener el título de abogado, ¿no? Y no solamente basta con eso, ¿ah? Sino tener una reputación, un currículum, una experiencia comprobada y solvente. No puede ser defensor del pueblo alguien pues que ha estado, imagínate, preso, ¿no? Profe, qué malo es usted. No, es que si uno habla de la moral implica ejemplo, ¿no? Y dentro de lo que se busca para un cargo que va a representar a la gran mayoría, porque si no la gran mayoría de peruanos estarían en la cárcel y no lo están, está una minoría. Entonces, uno siempre busca que quien te represente la mayoría. Y la mayoría busca una persona con ética, con moral. Entonces, profesor, alguien que tiene experiencia, y no solamente experiencia, sino tiene un comportamiento ético intachable en la sociedad. Bueno, al final el Congreso va a designar a nuestro defensor, que es en la actualidad Walter Gutiérrez. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre la Defensoría del Pueblo, qué cosa es, qué hace, a qué se dedica, para lo cual necesitamos algunos textos o algunos voluntarios. Vamos a ver por acá entonces. Bailón Reyes. Bailón. Empiece la lectura, desde donde estoy subrayando, desde ahí, fuerte. Bailón, ¿me escucha, Bailón? No está, creo, Bailón. Ya, bueno. Siguiente, Bocanegra. Es un órgano autónomo y colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Muy bien, Bocanegra, perfecto, explicamos. Profesor, ¿qué nos dice acá? Es un órgano autónomo. Recuerden que dentro de los órganos autónomos está la Defensoría del Pueblo, está el Banco Central de Reserva del Perú, está el Ministerio Público, etc., etc. ¿Ah? Ahí están los órganos autónomos que también se le denomina bajo la palabra OCA. ¿Qué significa OCA? Organismo o órgano constitucional autónomo, ¿ya? OCA. Listo, entonces un órgano autónomo y colaborador crítico, mire esa palabra, crítico del Estado, ¿no? Profesor, ¿quién es el Estado? El Estado somos todos. El Estado son las personas, o sea, nación, el Estado es el territorio, ¿no?
y el Estado son los órganos o leyes, ¿ya? El Estado somos todos. Entonces, este órgano autónomo es crítico del Estado. ¿Por qué, profesor? Porque actúa con autonomía. El defensor del pueblo no actúa según lo que le dice el presidente o lo que le dice el Congreso, no. Es autónomo en sus decisiones. Porque solamente siendo autónomo, tú puedes ser crítico. Si tú no eres autónomo, no puedes criticar. Entonces, la autonomía del poder es importante, la autonomía de la defensoría es fundamental. ¿Para qué, profesor? Para que pueda criticar alguna gestión del Estado, una gestión pública o alguna gestión privada, ¿no? O algún accionar también público o algún accionar privado. Por ejemplo, imagínate que tu papá está trabajando, imagínate que tu papá es profesor, ¿ya? Es mi colega, profesor o profesora, y trabaja para un colegio del Estado, trabaja para el Ministerio de Educación, el Minedu. Y de repente el Ministerio de Educación o el colegio donde trabaja lo despidió, sin darle ninguna razón. No le ha dado ninguna razón y lo despide. Ya, usted a su casa, le dice, ¿ya? Entonces el señor dice, pero ¿cómo es posible? Yo estoy trabajando ahí, estoy haciendo mi trabajo bien y me han votado. ¿Ya? ¿A dónde va a ir? ¿A la comisaría? No, va a ir a la Defensoría del Pueblo. Entonces, si el defensor del pueblo tiene una amistad con el ministro de Educación, profesor, ahí sería un poco complicado el asunto. Profe, entonces, ¿qué quiere decir? No debe ser su amigo ni su enemigo, no, sino lo que él debe ser es un ente autónomo. ¿Para qué? Para ir al Ministerio de Educación y decir, ¿qué ha sucedido con el profesor tal? ¿Por qué lo han despedido a este señor? Sí, estoy revisando y nunca ha faltado a su trabajo, tiene muy buenos comentarios de sus alumnos, es participativo, colaborador, no hay denuncias, ¿por qué lo han despedido? Va a defender a ese profesor que forma parte del pueblo. Ahora vamos a imaginarnos otro caso. Que de repente tu mamá, tu tía trabaja en una empresa muy conocida, pero la empresa no es del Estado. La empresa de repente es Alicor, ¿no? Del grupo de repente Romero, ¿ya? Los dueños del banco de crédito. Entonces, el profesor en la empresa Alicor tiene mucho dinero esta empresa. Entonces, la señora trabajaba y llegó, la señora tuvo 50 años y la empresa la jubiló. Pero cuando la empresa la jubiló, no le entregó ni un sol de indemnización, simplemente dijo gracias y chao. Entonces la señora dice, ¿cómo es posible? ¿Yo de qué voy a vivir? Y va a la Defensoría del Pueblo. Ahí entra el defensor del pueblo y va a la empresa privada, ¿no? A buscar, intentar, primero entender la situación y luego defender también a esa persona, a esa señora que ha trabajado tantos años en esa empresa y ha sido víctima de un despido. No solamente actúa en casos de despido, ¿ah? Actúa en casos de violencia contra mujeres, contra niños, contra ancianos, contra en realidad la población. Imaginemos que, vamos a suponer este caso, ¿no? Profesor, la gente ha salido a marchar por algún motivo. La Constitución política dice que tú puedes protestar de manera pacífica. Entonces estás protestando como lo que pasó el año pasado, donde mucha gente salía a protestar con su camiseta de Perú y todo eso. Y imagínate que el ejército, la policía empezó a meter bala, ¿no? Disparar, pa, pa, pa. Y hubieron más de 50 muertos, entre ellos ancianos y niños. ¿Qué tiene que hacer el defensor del pueblo? Tiene que obviamente defender un derecho. Si ha defendido el derecho del trabajo, hace un momento en el ejemplo anterior, ahora va a defender el derecho a la vida. Entonces, por eso te vuelvo a decir, profesor, ¿cuál es la función del defensor del pueblo? Defender todos los derechos. Ahora, un alumno preguntará, profesor, ¿y dónde yo encuentro mis derechos? Ya, tus derechos lo encuentras acá. Te estoy compartiendo la Constitución Política del Perú y vamos a ir hacia donde están tus derechos. Acá están tus derechos, ¿ya? Y eso nunca te debes olvidar, ¿ah? Todos los derechos tuyos, de tu mamá, tu papá, están acá. Artículo 2, acuérdate de eso. Artículo 2, y dice, a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado, ¿te das cuenta? Mira lo que dice acá, artículo 2, toda persona tiene derecho a, inciso 1, esto se lee así, artículo 2, inciso 1, el derecho más importante a la vida, luego a la integridad, tanto moral, psíquica y física, luego
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto. ¿Quién es el concebido? El que está en el vientre, pues, de una mujer. Él es el concebido. Por eso en el Perú el aborto no es legal. ¿Ya? ¿Qué más? Inciso 2. A la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Todos, todos. Tu mamá, tu papá, tu vecino, tu tío, el gordo, el flaco, el chato, el negro, el chino, el mestizo, el rico, el pobre, el que tiene una casa de 5 pisos, el que tiene una casa de 1 piso. Todos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por ser de la sierra, de la costa, de la selva, por ser venezolano, colombiano, ecuatoriano, chileno, nadie. Por origen. Nadie por raza, por ser negro, blanco, mestizo, mulato, sambo, castizo, nadie. Nadie por ser varón, por ser mujer o por ser otro género, transgénero, LBD, etc. Idioma, nadie por hablar el quechua, el castellano, el inglés, el portugués, el ruso. Nadie por ser mormón, cristiano, evangélico, musulmán. Nadie por opinar a favor o en contra. Nadie por ser rico ni pobre. No hay discriminación en el Perú. Siguiente. Todos tenemos derecho a la libertad de conciencia, de religión. Yo soy libre de elegir la religión que yo quiera. Si yo quiero, soy evangélico. Si yo quiero, soy mormón. Si yo quiero, soy del pescadito. Si yo quiero, soy ateo. Nadie me puede cuestionar. Libertad. Siempre y cuando no ofenda la moral ni altere el orden público. Porque si yo soy del pescadito de repente y en plena vía pública me pongo a gritar como loco, estoy alterando pues esto, ¿no? El orden público. ¿Qué más? 4, a la libertad de información, y ahí están todos tus derechos están en la Constitución, artículo 2. ¿Ya? Todos esos derechos, ¿quién lo defiende? El profesor Luis, el colegio Jorge Basadre Groman, tu compañero, Ronaldo Aro, Mesa, Ortega, Leslie, ¿ellos lo van a defender? No, lo defiende la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? Muy bien, párrafo número 2, otro voluntario ahora, cualquiera. Párrafo 2 para que lea. Antonio Huanca acaba de levantar la mano. Huanca, te escuchamos. El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo y goza de inmunidad. Muy bien, ahí está su compañero Huanca. Profe, el defensor entonces es elegido con el voto del Congreso, lo hemos dicho al inicio de la clase, con la cantidad de 2/3 de su número legal, o sea, 2/3 de 130, ¿no? Ahí está. Matemática, ¿cuánto es 2/3 de 130? Mano levantada o en el chat. Pérez, te escuchamos. 66 aproximadamente, profesor. Ya, 67 vamos a ponerle, ¿ya? Ahí está. Con aproximadamente 67 congresistas ya tenemos un defensor del pueblo, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor Luis, ¿cuánto tiempo este señor va a estar en el cargo? El mismo tiempo que estará el lapicito, Dios mediante, 5 años. Ahí está, muy bien, qué inteligente que eres, 5 años. Y algo importante es que no está sujeto a mandato imperativo. Es decir, ergo, a él no le dicen lo que él tiene que hacer. No va a ir el lapicito, no va a ir Cerrón, no va a ir Keiko a decirle, oye, defensor, yo quiero que hagas esto. No, no, señor. Así no funciona. Y por cualquier cosa que le quieran hacer, él tiene inmunidad. Hace parecer mucho, en la antigua Roma, había un personaje que era igual, defensor del pueblo. Le voy a poner 20 en la clase del día de hoy, al que me dice en la antigua Roma cómo se llamaba el personaje que defendía al pueblo. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Yo sé que tú sabes. Yo sé que César. tú... Levanten la mano, y no es César, ¿ah? Levanten la mano, levanten la mano. Yo siempre le he dicho que levanten la mano. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? ¿Quién será? ¿Quién será? Mano levantada. ¿Quién era el personaje de Roma que defendía al pueblo? Nadie levanta la mano hasta ahora. Nadie. A ver, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? En la antigua Roma había un personaje que defendía a la plebe, ¿no? Al plebeyo. Profe, ¿sabe quién era? Se llamaba así, ¿ah? Eran conocidos como los tribunos, ¿ya?
Los tribunos de la plebe, ¿no? Tribunos. El defensor se parece mucho a un tribuno. El tribuno también defendía al pueblo en Roma. El defensor obviamente tiene que defendernos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿la inmunidad qué es? Es una protección, es prácticamente considerado un santo este defensor. No lo podemos tocar, ni tú, ni yo, ni nadie. Él se encarga de velar por los derechos de todas las poblaciones. Y mira lo que dice acá en la infografía. En enero del 2020, en solamente el mes de enero, han habido más de 100 conflictos sociales. Increíble. Pregunta para los que ven noticia. En las últimas semanas en Lima, y en el Perú quizás, pero más en Lima se ha visto, en las últimas semanas, se ha visto un tipo de conflicto, un tipo de crimen. ¿Qué tipo de conflicto o qué tipo de crimen se ha visto? Mano levantada. Mano levantada. ¿Qué tipo de conflicto o crimen se ha visto en el Perú? Antonio Huanca, te escuchamos. Violencia a la mujer. Muy bien, violencia a la mujer. Se han visto asesinatos de hombres que matan a sus parejas. Muy bien, Leslie. Feminicidios. Muy bien, Mesa. Ahí está en el chat. Los llamados feminicidios, ¿no, profesor? Eso es lo que ha habido en el Perú en las últimas semanas. Y eso te habla de la sociedad que tenemos que lamentablemente se enferma, ¿no? Lamentablemente. Entonces, este señor defensor del pueblo tiene mucho trabajo que realizar. Bueno, vamos a ver qué funciones son justamente las que él va a realizar. Voluntario o voluntaria, cualquiera. A ver, tenemos acá, muy bien, Antonio Huanca. Lea, por favor, funciones, Huanca. Defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Perfecto, estimado alumno Huanca. Vamos a explicar cada una de estas situaciones. A ver, defiende los derechos constitucionales, ya sabes dónde están los derechos constitucionales. Recuerda, artículo 2 de la Constitución Política. ¿Ya? Ahí están todos los derechos constitucionales. Y fundamentales de la persona y de la comunidad, como por ejemplo el derecho a la vida. ¿Ya? Entonces, no creas que el único que te defiende es el policía o es el militar. ¿Ah? También existen civiles como la Defensoría del Pueblo. ¿Qué más? Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Por ejemplo, él supervisa de que el Estado, ¿a través de qué? El Estado, a través de la policía, se encargue de hacer su deber. Imagínate que una señora ha sido maltratada por su pareja todo el mes de septiembre. El señor llegaba ebrio, la golpeaba, le pegaba y todo. La señora iba a la comisaría y no le aceptaban la denuncia. Otra vez el señor llegó, le pegó, le tiró el agua hirviendo, iba, no le aceptaban la denuncia. La tercera vez la señora ya no fue, sino fueron ellos y ver que el cadáver estaba ahí. La llevaron a la morgue. El defensor del pueblo va y supervisa que el comisario, ni el policía, nadie hizo caso a la denuncia. Ahí claramente hay un incumplimiento del deber. O de repente el policía lo hizo y lo derivó al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y en la Fiscalía o Ministerio Público tampoco hicieron nada. Lo soltaron al agresor. Hay un incumplimiento del deber, ¿no? Y tanto el Ministerio Público como la policía son órganos del Estado. Ojo con ese dato. ¿Qué más? Supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Qué es un servicio público? En este momento, la pregunta es, en este momento, ya que estamos hablando del agua, ya que estamos hablando de la tercera función, dice, ¿no? Supervisa la adecuada prestación de servicios públicos.
Un servicio es la luz, otro servicio es el internet, otro servicio es el agua. La pregunta es para ti. En este momento, ¿qué distrito de Lima está sufriendo por el agua? Y claramente requiere que la Defensoría del Pueblo intervenga en ese distrito, ¿no? Para que de alguna u otra manera vea qué está pasando ahí con Sedapal. Yacira Rivas, te escuchamos, Yacira. San Juan del Urigancho. ¿Ya qué está pasando? Cuéntame. ¿Qué ha pasado en San Juan del Urigancho? Que, que ya son varios días que está sin agua ya. Está sin agua. ¿Por qué está sin agua? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No hay lluvias? ¿Qué? No, es que por un accidente de que ha ocurrido una inundación en todas las calles. ¿Se ha habido un huaico? ¿O qué ha pasado? No, ay, no sé, no me acuerdo. Ya, muy bien. Alguien por ahí que me explique. Muy bien, punto, Yacira, no la voy a hacer sufrir más. Alguien por ahí que me explique qué ha pasado. ¿Ha habido un huaico, un diluvio? Ah, muy bien, Mesa, en el chat. La rotura de una tubería. Así es, pues. ¿No? Así es. Lo que se llama un aniego, ¿ah? Un aniego ha habido en San Juan del Urigancho. Y ahí tiene que intervenir la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque el agua es vida, sino cómo te bañas, cómo te lavas, ¿no? Cómo limpias la casita, cómo preparas los alimentos. ¿Te das cuenta? Entonces, el agua es fundamental, inclusive yo diría más fundamental que la luz, ¿no? Bueno, para el tema educativo la luz es básico, pero para la vida el agua. Muy bien, y tenemos el último párrafo, un voluntario también por ahí, mano levantada, algo faz. Leslie Maibé y Adamaris. Primero, Leslie, va a leer usted este parrafito y luego vuestra compañera la infografía. Fuerte, Leslie, te escuchamos. La Defensoría del Pueblo cumple una función mediadora, en la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y el particular, pero sobre todo para este último. Muy bien, profesor. A ver, si la Defensoría cumple una función mediadora, ¿qué significa, profesor? Que la Defensoría busca que el Estado pueda llegar a cumplir con sus deberes hacia un particular. ¿Y quién es un particular? Nosotros, pues. Nosotros somos un particular. Nosotros somos las personas que requerimos que el Estado esté presente. Profesor, el Estado que Castillo no, hijo. El Estado, es decir, los elementos. Si me están asaltando, ¿quién debe estar ahí? La policía. Si me han pegado, yo voy a poner la denuncia. ¿Quién debe recibir? La policía. Si hay violencia física, ¿quién está? El Ministerio de la Mujer. El Estado tiene que estar presente. Y cuando el Estado no está presente, los conflictos aumentan. Saavedra, por favor, a ver si nos puede leer esa infografía que aparece al costado. Conflictos sociales número 181 en enero 2020. 191 conflictos sociales en Perú, 139 activos y 52 latentes. Mayor cantidad de casos. En Ancash, 21 conflictos, Cusco, 19 conflictos y Loreto, 17 conflictos. Muy bien, profesor, cuando dice conflictos sociales, ¿a qué hace referencia? ¿A crímenes? No. Conflictos sociales son problemas que se pueden originar por el tema minero, por el tema de la tala, por el tema agrario. Por ejemplo, el año pasado hubo un problema agrario en el sur, ¿no? Luego, hace unos años, en el 2009, tú de repente no nacías o de repente eras muy pequeño, profesor, hubo el tema de Bagua, ¿no? El famoso baguazo. Esos son conflictos sociales, conflictos donde la población de alguna u otra manera está pidiendo la intervención del Estado y para eso genera pues estos enfrentamientos, como lo que pasó en Puente Piedra, ahí está, cerca donde tú vives, ¿no? Hubo un problema por el tema de los peajes y salió la población de Puente Piedra y protestó y todo un tema, eso es un conflicto social pues, definitivamente. ¿Y quién lo estudia? La sociología. Muy bien chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Utiliza el chat o levanta tu manito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hazlo, si algo no está claro. ¿Todo claro? Muy bien. Los que han participado hoy día entonces, Mesa tiene 20, Aro tiene 20, Pérez tiene 20, Saavedra tiene 20, Huanca 19, Rivas 17. Son los que han participado en la clase de hoy, son sus evaluaciones orales.
No se olviden de enviarme la evidencia hoy día hasta las 9 de la noche y el esquema, o sea, este esquema que es pequeño, lo pueden transcribir o también pegar. Un abrazo virtual, nos vemos en geografía. Chau, chau.